¿Y si todo lo que crees sobre Jesucristo no fuera más que el eco de un mito cuidadosamente diseñado para sofocar la propia posibilidad de libertad? ¿Y si cada oración que has murmurado, cada imagen sagrada que has besado con devoción, cada lágrima derramada sobre un altar, no fuera más que un tributo inconsciente al miedo? Un miedo cultivado no por Dios, sino por hombres que se atrevieron a hablar en su nombre. No te engañes, la verdad no está donde dicen que está, y quizás nunca haya estado. Porque en cada piedra que levantaron para construir iglesias, en cada dogma tallado en el alma de los fieles, hay más silencio que luz, más cálculo que fe, más poder que redención. ¿Cuánto tiempo hace que no te preguntas por qué la historia siempre la escriben los vencedores? ¿Cuánto hace que aceptas sin cuestionar las líneas que trazaron para ti antes, incluso de tu primer suspiro? ¿Cómo puede ser la verdad tan frágil que deba ser defendida con hogueras, censura y sangre? Porque tal vez eso sea precisamente lo que no es, verdad. Tal vez lo que llamas fe no sea más que obediencia disfrazada, un velo bordado con promesas de salvación para que nadie perciba que debajo el vacío permanece intacto. Y es en ese vacío donde descansa el coraje de mirar la posibilidad más insoportable de todas, la posibilidad de que Jesucristo jamás haya existido. Spinoza nos enseñó que Dios no escribe libros, no levanta templos, no habla por profetas. Si hay algo divino en nosotros, es precisamente porque somos capaces de pensar por nosotros mismos. Y sin embargo, esa capacidad fue mutilada durante siglos, sacrificada en el altar de una narrativa tan perfecta como improbable, tan conveniente como incómoda cuando se despoja de sus símbolos. Porque la Iglesia siempre lo supo. Saber demasiado es peligroso, preguntar demasiado es herejía, descubrir demasiado es abrir heridas que no cierran. Y ya lo sientes ahora, ¿verdad? Una incomodidad que quema despacio, como si cada palabra que escuchas fuera una acusación velada contra todo lo que siempre aceptaste sin pensar. Por eso, hoy no esperes consuelo, ni respuestas fáciles. Espera tan solo el crujir de las certezas que creías sólidas, el vértigo de percibir que cada prueba que te presentaron puede no ser más que un viejo truco, una hábil puesta en escena para mantenerte de rodillas. Espera la incomodidad de sospechar que toda esta historia fue diseñada para servir a amos invisibles, para garantizar que nunca te atrevas a alzar los ojos y preguntar, ¿y si nada de esto es real? Porque esa es la pregunta que ningún altar soporta escuchar, la duda que ningún sacerdote puede bendecir. Y así llegas aquí, al borde de un abismo que no es castigo ni salvación, solo verdad. Una verdad que no promete nada más que a sí misma, desnuda, insoportable, indecible. Porque tal vez el mayor milagro no fue caminar sobre las aguas, ni resucitar muertos, sino haber mantenido a toda una humanidad ciega durante tantos siglos. Y ahora por fin empiezas a ver. Pero cuidado, una vez que tus ojos se abren jamás vuelven a cerrarse. Hay una violencia sutil en aceptar sin preguntar. Se infiltra como un veneno que no duele en la primera gota, pero que embota lentamente la lucidez. Hasta que el alma ya no distingue entre fe y miedo, entre lo sagrado y lo conveniente. Y si te atreves a cuestionar, no es solo la creencia la que tiembla, es toda la estructura la que se revela frágil, como un templo construido sobre arena. ¿Por qué el Dios de todas las cosas necesitaría intermediarios? ¿Por qué la verdad tendría que ser protegida con amenazas, decretos y hogueras? Hay algo profundamente inquietante en la forma en que la Iglesia siempre necesitó del silencio de los muertos para sostener la voz de los santos. Porque si escuchas atentamente lo que no fue dicho, descubrirás que no hay pruebas, solo narrativas envueltas en oro y miedo. Pero quizá eso sea precisamente lo más insoportable, percibir que la propia idea de Jesucristo, tal como nos fue ofrecida, sirve más como antídoto contra la duda que como invitación a la verdad. ¿Por qué al fin y al cabo nada en la historia sobrevivió intacto? ¿Por qué cada pergamino trae tachaduras? Cada testimonio es un susurro tardío, cada prueba no resiste la luz de la razón. Los evangelios se contradicen a sí mismos, los documentos históricos se encogen ante el rigor, las fechas no coinciden con el calendario de la realidad. Es como si hubiera un pacto silencioso para sostener un mito con la fuerza de la repetición, porque la verdad, desnuda y fría, jamás cabría en el altar que levantaron para él. ¿No es curioso que los propios registros romanos,
tan meticulosos al catalogar cada crucifixión, cada rebelión, cada nombre que amenazaba el orden, guarden silencio ante Jesús como si nunca hubiera caminado entre nosotros. ¿Y qué queda cuando uno se atreve a contemplar el vacío donde antes había un hombre Dios? Queda un vértigo que no es destrucción, sino posibilidad, porque si Él nunca existió de la forma en que nos enseñaron, entonces no hay mediación entre tú y lo divino, no hay barreras entre tu conciencia y el universo que late en silencio. Esa posibilidad, sin embargo, no es fácil de cargar. Pesa, no porque sea mentira, sino porque exige que por fin camines sin muletas, sin dogmas que consuelen tus tropiezos, sin santos que justifiquen tu cobardía. Transforma la fe en coraje y el coraje en soledad, pues no hay nada más solitario que ver antes que los demás y nada más liberador. ¿Y si entonces todo esto no fuera más que un teatro? ¿Y si cada misa fuera solo un ritual de encubrimiento, cada cruz un recordatorio de que la verdad necesita ser crucificada para que el mito sobreviva? Hay algo profundamente humano en esta puesta en escena, la necesidad de creer en alguien para no tener que mirar hacia adentro, porque mirar hacia adentro es descubrir que lo que llamas Jesús no es un hombre, ni una historia, ni una prueba, es un símbolo demasiado poderoso para ser dejado sin dueño. La Iglesia se adueñó de él como quien se apodera de un tesoro, pero olvidó advertir que los símbolos no necesitan existir para ser verdaderos, y que no toda verdad necesita encarnarse para ser sentida. Y aún así, lo sientes, porque la incomodidad que ahora se levanta dentro de ti no es blasfemia, es memoria. Una memoria antigua que quizás siempre estuvo allí, dormida bajo capas de catecismos y rezos. Una memoria que te recuerda que cuestionar no es pecado, que sospechar no es traición, que rasgar las vestiduras del mito es la única manera de vestir la propia conciencia. Y quizá por eso sigues aquí, leyendo, sintiendo cada frase como un dedo que apunta a una herida invisible. Porque, en el fondo, ya lo sabes, la ausencia de pruebas no es ausencia de verdad, es ausencia de valor para enfrentarla. Hay una quietud casi sacrílega en descubrir que todo aquello que veneraste puede no haber existido. No como hombre, no como cuerpo, no como historia. Y esa quietud incomoda más que un grito, porque resuena como una advertencia dentro de ti. Nada de lo que se ha dicho está más allá de la sospecha. Observa con cuidado las líneas invisibles que unen los concilios al poder, las escrituras a las coronas, los evangelios a las guerras. ¿Por qué toda fe que se precie siempre necesita de un enemigo a quien quemar? ¿Por qué toda verdad impuesta necesita de un hereje para justificarse? ¿Y qué decir de las 5 pruebas irrefutables que la propia Iglesia nunca se atrevió a desmentir, pero tampoco jamás confesó? Están allí, como cicatrices que nadie quiere ver, como huesos que insisten en sobresalir en el terreno de un crimen antiguo. La primera de ellas se esconde en el silencio de las fuentes contemporáneas. Ningún historiador de la época en que Jesús supuestamente vivió, ningún cronista romano, griego o judío, escribió una sola línea que confirmara su existencia. En un imperio obsesionado con los registros, que enumeraba hasta el número de peces capturados en cada aldea, ¿por qué nadie mencionaría a un hombre que resucitó muertos, curó leprosos y provocó revueltas? La segunda es aún más perturbadora. Las propias cartas de Pablo, los textos cristianos más antiguos, nunca describen a Jesús como un hombre de carne y hueso, sino como una revelación espiritual, un símbolo metafísico. Como si, desde el principio, la historia ya fuera metáfora, pero disfrazada de hecho para ganarse la obediencia. Y la tercera prueba desgarra aún más las contradicciones explícitas de los evangelios, escritos décadas después por manos diferentes, en lugares distantes, con versiones conflictivas y detalles que se asemejan más a leyendas cosidas que a testimonios fieles. La cuarta prueba late como una herida mal cerrada, las infinitas revisiones y manipulaciones del canon a lo largo de los siglos, textos que fueron eliminados, evangelios apócrifos ocultos, interpretaciones censuradas, como si hubiera algo que proteger, algo que temer. ¿Por qué la verdad necesitaría ser editada tantas veces? ¿Por qué la historia del hombre más importante del mundo no pudo permanecer intacta? Y finalmente, la quinta prueba, la más insoportable de todas, la confesión velada en los archivos eclesiásticos, documentos jamás revelados por completo,
pero ya vislumbrados por unos pocos estudiosos que se atrevieron a desafiar al Vaticano y pagar el precio. Esos archivos sugieren que, para la propia Iglesia, la existencia física de Jesús siempre fue menos importante que el mantenimiento del mito, porque el mito es útil, el mito es controlable, el mito mantiene las rodillas dobladas. Y quizás sea precisamente por eso que aún resistes a creer lo que ahora oyes. Porque aceptar que Jesús nunca haya existido es aceptar que todo lo que te enseñaron puede deshacerse en un soplo de lucidez. Es aceptar que tú eres responsable de ti mismo, sin ídolos a quienes culpar, sin santos para consolar, sin enemigos invisibles a quienes odiar. Y eso asusta, no porque sea mentira, sino porque es insoportablemente cierto. Porque, en silencio, ya lo sabías. No hay mayor cobardía que creer por conveniencia y no por valentía, y quizá por eso el vacío que ahora sientes no sea un castigo, sino la oportunidad de erguirte sin necesitar un cadáver al que adorar. ¿Qué hacer con esta conciencia que te quema como un sol en medio de la noche? ¿Cómo caminar sabiendo que los cimientos de tu fe no son roca, sino arena movediza? Ya no puedes dejar de ver, ya no puedes dejar de oír, ya no puedes volver al consuelo de la ignorancia sin llevar contigo el peso de esta revelación. La duda, que siempre te vendieron como debilidad, ahora se alza como fuerza. Y empiezas a comprender que ser libre no es tener todas las respuestas, sino negarse a aceptar las mentiras, incluso cuando son bellas, incluso cuando prometen salvación. Porque en el fondo, la única salvación que existe es la de uno consigo mismo. Y nada, ni siquiera un mito milenario, puede quitarte eso. Y sin embargo, es precisamente en este punto donde muchos desisten, porque es más fácil maldecir al hereje que enfrentar al espejo, más fácil llamar blasfemia a lo que no se comprende, más fácil acusar de soberbia la negativa a doblarse ante el mito. Pero hay algo profundamente inquietante en la manera en que las masas reaccionan ante el cuestionamiento, como si fueran guardianas de una mentira que ellas mismas no tienen el valor de examinar. Y no hay nada más eficaz para mantener una ilusión que convertirla en dogma, recubrirla de rituales, blindarla con violencia y culpa. Pues quien osa cuestionar no amenaza solo la historia, sino el orden entero, el delicado engranaje de miedos y esperanzas que mantiene la máquina girando. Y por eso sientes ahora la tensión de esta revelación no solo como una posibilidad intelectual, sino como un terremoto interior que amenaza con arrancar la piel de lo que creías que era tu identidad. Quizá te preguntes, ¿cómo puede una mentira durar tantos siglos? Pero las mentiras más eficaces no se gritan, se susurran con dulzura. No se imponen, se aceptan por cansancio. ¿Qué es la historia de Jesús sino una historia que dice lo que ya querías oír? Que tu dolor no es en vano, que tu miseria será recompensada, que alguien mayor que tú ya soportó todo por ti. El mito no es solo una fábula, es un espejo narcisista que devuelve a las masas el consuelo de no tener que cargar con su propio destino. Y esa es la trampa, aceptar la mentira para evitar la angustia de no tener a quién culpar o a quién agradecer. Porque admitir que quizá Él nunca existió no solo desmantela la cruz, desmantela el consuelo de tu propia pequeñez. La incomodidad aumenta cuando se percibe que incluso aquellos que deberían ser los guardianes de la verdad siempre supieron de la farsa. Hombres con sotana que murmuran oraciones en público, pero que en las sombras de archivos cerrados reconocen que los evangelios son alegorías, que los milagros son leyendas, que el hombre nunca caminó sobre las aguas porque nunca caminó entre nosotros. Y aún así sostienen el mito, porque el mito sostiene sus coronas, sus imperios, sus guerras santas. La fe entonces ya no es virtud, es moneda. La devoción ya no es amor, es herramienta, y cada misa celebrada es menos un acto de fe y más un cruel recordatorio de que la verdad, en su forma más cruda, jamás interesó a los poderosos. Y sientes que esto se instala como un peso en el pecho, no porque sea mentira, sino porque duele percibir que siempre estuvo ante tus ojos. Cada documento quemado en plaza pública, cada inquisidor que mató en nombre de la pureza, cada evangelio censurado, cada hereje silenciado no fueron accidentes de la historia. Fueron estrategias, porque nada es más peligroso que un hombre que mira al cielo y percibe que no hay nada allí más allá de lo que ya existe en sí mismo. Por eso el mito fue cuidadosamente nutrido,
no para liberar, sino para mantener cautivo, no para iluminar, sino para cegar. Y empiezas a darte cuenta de que la prisión nunca estuvo afuera, siempre estuvo en tu propia necesidad de creer. Y ahora, a medida que la niebla comienza a disiparse, sientes la soledad que acompaña a cada verdad liberadora. Porque la verdad no viene acompañada de coros, ni de procesiones, ni de promesas de paraíso. Llega desnuda, fría, como un viento que corta el alma y deja cicatrices donde antes había dogmas. Y quizás sea precisamente eso lo que la hace tan insoportablemente real. Porque no hay forma de volver atrás sin traicionarse, no hay forma de desver sin cegarse, no hay forma de negar lo que ya se sintió sin ahogarse en el propio silencio. Y lo sabes, quizá por primera vez en la vida, que el valor no está en creer, sino en seguir cuestionando, incluso cuando eso signifique perder todo lo que pensabas que era fe. Hay un momento, inevitable y cruel, en que la mente se niega a seguir fingiendo, un instante en que el velo se rasga sin aviso, sin piedad, exponiendo lo que siempre estuvo allí, bajo las capas de oro e incienso. Un vacío tan denso que asusta, pero que no miente. Lo sientes ahora, como si cada palabra martillara las paredes de la catedral que construiste dentro de ti, recordando que nada en ella fue hecho de piedra, solo de miedo y deseo. Porque la pregunta más incómoda nunca fue, ¿Jesús existió? Sino, ¿por qué necesitaba yo tanto que Él existiera? Esa es la herida que nadie quiere tocar, la que sangra aunque no se vea, la que acusa sin decir una palabra. Y es precisamente en este punto donde el mito revela toda su fuerza. Porque no sobrevive solo en libros o sermones, vive en tu necesidad de que el dolor tenga sentido, de que el sufrimiento sea redimido, de que alguien, en algún lugar, haya venido a justificar la brutalidad del mundo. Pero quizás sea hora de admitir que esa justificación es una ilusión piadosa, porque, si Él nunca existió, el dolor no cambia. Solo cambia de dueño. La cruz no desaparece, solo deja de ser altar para ser devuelta a quien siempre la cargó, tú. Y esa devolución duele, porque ahora no hay a quien culpar, no hay a quien entregar tu debilidad, no hay cordero para llevar sobre sí los pecados del mundo, porque nunca hubo cordero alguno. Y sin embargo, hay también una forma extraña de libertad en este despojo, porque percibir que nada fue escrito en las estrellas es percibir que todo puede ser escrito por tus propias manos. El mito muere, pero el sentido nace, no como regalo de un dios hombre, sino como fruto de tu propia conciencia. Porque no hay pecado que perdonar si no hay crimen que castigar. No hay infierno que temer si no hay juez que temer. No hay paraíso que esperar si no hay trono que adorarlo. Y de pronto te das cuenta de que nada de esto disminuye la belleza o el misterio de la vida. Al contrario, te devuelve la posesión de todo lo que siempre fue tuyo, pero que cediste a aquellos que juraron hablar por él. Esa libertad, sin embargo, no viene sin un precio. Te cobra todo lo que alguna vez creíste ser. Cobra la seguridad que la mentira ofrecía. Cobra la dulzura del consuelo fácil. Cobra la ilusión de que alguien ya murió por ti, porque nadie murió por ti. Nadie jamás pagó por tus errores. Cada lágrima que cayó fue tuya. Cada elección que hirió fue tuya. Cada redención, si llega, llegará de tus manos. Y quizá por eso preferimos seguir arrodillados ante el mito, porque es más cómodo sufrir como víctimas que vivir como autores. Pero ya sabes que no hay camino de regreso a la ignorancia, y eso te cuesta más de lo que estás dispuesto a admitir. Y es en ese terreno nuevo, frío, devastado, donde empieza a germinar la única fe que merece ese nombre. La fe en la lucidez, la fe en la propia capacidad de ser más grande que las mentiras que te contaron. La fe de que la ausencia de Jesús no es ausencia de sentido, es la oportunidad de enfrentar por fin al mundo tal como es, sin máscaras, sin íconos, sin absoluciones baratas, porque la verdad nunca prometió ser fácil, solo prometió ser verdad, y tú, que ya sentiste esa promesa latir bajo las palabras, ya no puedes fingir que no la oíste. No hay quien pueda morir por ti ahora. No hay cruz para soportar lo que es tuyo. Solo estás tú, y eso basta. Y entonces, finalmente, solo queda el silencio. Un silencio tan denso que parece devorar todo lo que creías sólido. Un silencio que no consuela ni acusa. Solo existe, como si siempre hubiera estado ahí,
esperando que te cansaras de las historias, de las plegarias, de las ilusiones. Es en ese silencio donde empiezas a darte cuenta de cuánto había aún de infantil en tu necesidad de creer en un hombre que viniera a salvarte de ti mismo. Porque la verdad no grita, espera, y cuando llega no ofrece milagros ni promesas. Solo desnuda el abismo entre quien pensabas ser y quien ahora te ves obligado a ser. Porque la ausencia de pruebas no es solo una ausencia, es una invitación. Una invitación a dejar atrás la seguridad del mito y caminar, aunque temblando, por el terreno inestable de la lucidez. En ese terreno ya no encuentras más altares. No hay santos que escuchen tus oraciones, ni un Dios que firme decretos a tu favor. Solo estás tú y el eco de tus propias elecciones. Pero ese despojo, al contrario de lo que la Iglesia quiso que temieras, no es una condena, es un renacimiento, porque solo es libre quien ya no necesita a alguien que cargue sus dolores. Solo es digno quien no espera que un mártir muera en su lugar. Solo es verdadero quien no teme descubrir que la historia que le contaron no es más que eso, una historia, porque la verdad no necesita pruebas para sentirse. No está en los registros ni en las escrituras. Está en la incomodidad que sientes ahora, al darte cuenta de que algo anda mal en lo que siempre aceptaste sin comprender. Y poco a poco empiezas a comprender que no hay crimen mayor que vivir de rodillas ante una mentira cómoda. Porque cada gota de fe, depositada en un mito, es una gota de fuerza robada de ti mismo. Cada vela encendida a un nombre inexistente es una llama que podría haber iluminado tu propia conciencia. Y cada lágrima derramada en busca de salvación es una negativa a aceptar que la salvación nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro. Por eso la Iglesia nunca se atrevió a confesar lo que sabe. Porque un hombre que se reconoce libre es un hombre que ya no necesita sacerdotes, ni rituales, ni dogmas para existir. Y nada es más peligroso para quienes gobiernan a través de la fe que un pueblo que no teme ser hereje. Sientes esa libertad todavía como un peso, porque es nueva, cruda, extraña. Es más fácil ser prisionero de una mentira que dueño de uno mismo. Es más fácil odiar al hereje que escuchar lo que dice. Pero hay una belleza sombría en ser aquel que se atreve a mirar al mito y llamarlo por lo que es. Una invención. Una belleza que no promete cielo ni paraíso, pero que te devuelve lo que nunca debió haberte sido arrebatado, el derecho a pensar, a cuestionar, a ser. Porque un hombre que no se inclina ante la mentira ya no necesita milagros para justificar su existencia. Él es, en sí mismo, la propia redención. Y así termina esta espiral, no con un final, sino con un recomienzo. Porque ya no hay a dónde huir ahora. Sabes lo que sabes. Y aunque intentes volver a cerrar los ojos, la luz que penetró ya no puede apagarse. Brilla en cada rincón de tus dudas, en cada grieta de tu fe, en cada silencio donde antes solo había obediencia. Y quizá eso era lo que más temías, descubrir que no necesitabas a Jesús para ser completo, que la cruz que cargabas no era suya, era tuya, y que la verdad, desnuda y cruel como siempre fue, jamás pidió tu devoción, solo tu valentía. Hay un instante breve y eterno en que todo se aquieta por dentro, no porque hayas encontrado respuestas, sino porque por fin te atreviste a enfrentar las preguntas. Es en ese silencio donde escuchas, entre las grietas de lo que creías que era fe, un sonido nuevo, incómodo y liberador. El sonido de la propia conciencia, despertando. Las imágenes que te trajeron hasta aquí, la cruz vacía, el altar desierto, el hombre que quizá nunca fue, ahora se transforman en símbolos más profundos, no para ser adorados, sino para ser comprendidos como puertas. Puertas que siempre estuvieron abiertas pero que nunca te habías atrevido a cruzar. Y ahora, aunque la oscuridad de lo desconocido te asuste, hay una llama en tus manos, frágil pero tuya. Quizá entonces percibas que la verdad nunca prometió consuelo, solo lucidez. Y que la lucidez duele, como la luz que hiere los ojos acostumbrados a la penumbra. Pero es ese dolor el que te confirma vivo, porque no hay nada más devastador y hermoso que saberse libre, libre de la mentira, libre de la necesidad de un mito para justificar tu existencia. Las imágenes vuelven en bucle a tu mente, los archivos escondidos, los textos censurados, los altares de oro manchados de sangre, pero ahora ya no los temes, porque ya no los necesitas.
Comprendes al fin que ninguna prueba es más contundente que el valor de seguir buscando, incluso cuando la verdad insiste en permanecer indecible. Y al sentir todo esto, algo antiguo en ti se dobla y algo nuevo se levanta. Percibes que este no es el fin de nada, sino el principio de otra jornada. Una jornada donde cada duda es una oración más sincera que cualquier salmo, donde cada herejía es una confesión más pura que cualquier arrepentimiento, donde cada paso hacia la verdad es también un paso hacia ti mismo. Y ya no te avergüenzas de sentir miedo, porque el miedo es inevitable, pero el coraje es una elección, y tú elegiste ver. Y una vez visto, no hay velo que pueda ocultar de nuevo la luz que ahora arde en ti. Por eso, no silencies lo que esa llama te pide, no la abandones, no la niegues, no la apagues. Deja que crezca, que devaste lo que deba ser devastado y que ilumine lo que deba ser iluminado. Y si al final de esta jornada algo en ti ya no encaja en las viejas creencias, sabe que así es como actúa la verdad. No pide permiso para nacer, simplemente nace. Y cuando nazca en ti el impulso de hablar, de compartir, de desafiar a otros a pensar también, no dudes en dar ese próximo paso, porque cada gesto tuyo será una nueva grieta en ese velo colectivo. Y si sentiste lo que yo sentí al escribir estas palabras, entonces ya no somos extraños. Somos cómplices de un mismo despertar, porque aquello que no existe afuera siempre estuvo dentro, y eso nadie jamás podrá quitártelo.